Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Noelia y esto es Enredando Hilo, donde te voy a enseñar a enredar con estilo. Me gustó el eslogan, así que creo que lo voy a continuar usando. Hoy vamos a enredar varetas, o mejor dicho, vamos a aprender a tejer varetas cruzadas. El símbolo de la vareta, ¿sí?, era una T con una rayita más pequeña debajo. Las varetas cruzadas se pueden graficar de la siguiente manera. Simplemente así, como dos varetas cruzadas. Puede que lleve alguna cadena en el medio, dos varetas cruzadas, ¿sí?, y que en el medio tengan una cadena. Puede ser que aparezcan así, con una cadenita, y el hecho de que esté cortada acá esta significa que la vareta está cruzada por detrás. Y también les voy a mostrar cómo se teje una vareta, que la tengo en una revista muy vieja, que son dos varetas dobles cruzadas, ¿sí?, separadas por una cadena, y tiene una forma diferente de tejer que el resto. Así que bueno, esto es lo que vamos a ver en este video. Muy bien, acá solamente preparé una base de cadenas y luego media vareta, pero para estar más cómoda al momento de picar. Volteamos el tejido y vamos con la primera, que sería varetas cruzadas simple y llano. Vamos a subir con 3 cadenas y voy a tejer una vareta en el siguiente punto, nada más que para que tenga un poco más de estructura a la vuelta. Bien, nos preparamos para tejer una vareta. Lazamos y ahora lo que vamos a observar es dónde vamos a picar. Si vamos a dejarle, como veíamos en esto, si en el medio va a tener una cadena, ¿sí?, entonces abajo vamos a emplear 3 puntos. Vamos a ocupar 3 puntos. Lazamos y picamos. En el primero no, en el segundo tampoco, en el tercero, ¿sí? Ahí voy a picar y voy a tejer la vareta normalmente, ¿sí? Va a quedar ahí en diagonal. Realizo la cadena que habíamos mencionado al principio y me preparo para tejer nuevamente una vareta. Y ahora lo que voy a hacer es retroceder al primer punto que dejé libre, ¿sí? Voy por delante, retrocedo hasta el primer punto que dejé libre, pico y ahora voy a lazar y traer a través del punto. Voy a terminar de tejer esa vareta normalmente. De esta forma vamos a hacer una vareta al lado, nada más, ahí, para que vea cómo quedan estas varetas cruzadas. ¿Ven? Que la segunda abraza la primera o envuelve. Vamos de vuelta. Lazamos, vamos a saltear 2 puntos de base y vamos a picar en el tercero. Traemos la lazada y tejemos la vareta normalmente. Si sos de tejer apretado, trata de darle un poco más de soltura, ¿sí?, para que pueda tener ese recorrido diagonal. Hacemos una cadena, lazamos y vamos hacia atrás a picar en el primer punto que dejamos libre. Vamos a
traer el hilo que va a rodear la vareta, la primera, ¿sí? También va a quedar extenso para que tenga un buen recorrido diagonal, y cerramos. Lazo, cierro 2, lazo, cierro 2. Simplemente voy a tejer una vareta al lado para que lo podamos observar mejor. Vamos una vez más. Me preparo para la vareta, salteo 2, pico en el tercero. Tejo la vareta normalmente un poco floja. Cadena, lazo, vuelvo hacia atrás, pico en el primero y lazo nuevamente, pico en el primero. El hilo va a rodear la vareta, la primera que tejí. Voy a tomar la lazada y atravesar el punto y llevarla en diagonal hacia adelante y cerrar la vareta normalmente. Primero 2 y luego 2. Esa es la primera forma de tejer una vareta cruzada. En realidad, el patrón debería venir acompañado con una referencia, aunque sea escrita, de a qué tipo de vareta cruzada se refiere, porque puede variar, puede haber más formas de tejerlo. Incluso esto lo podemos hacer con varetas dobles. Para volver, por ejemplo, voy a hacer una vuelta en medio punto, simplemente vamos a picar uno en cada uno de los de base. Este es el de la vareta cruzada, 1. Y aquí donde tenemos la cadena podemos introducir la aguja por el centro, ¿sí? Y sacar ahí el punto. Acá está la otra parte de la vareta cruzada. O podríamos también picar dentro de la cadena. Bien. Acá vemos cómo queda picado dentro y acá simplemente rodeando la cadena. Esas son terminaciones y cada quien determina cómo prefiere hacerlo. Si lo quiere hacer simple y pasar por el centro, o si quiere picar dentro de la cadena, va en gustos. Bien, vamos a ver el segundo grupo de varetas cruzadas. Voy a subir con 3 cadenas, tejo una vareta y ahora me preparo, salteo 2 nuevamente, tejo la vareta, tejo una cadena, me preparo y ahora en lugar de ir por delante para picar, voy a ir por detrás, voy a llevar la aguja hacia atrás, la voy a pasar por el huequito que quedó ahí para poder encontrar el primer punto y picar ahí, ¿sí? Ahí traigo mi lazada a través del punto y cierro la vareta como lo haría normalmente. Y voy a tejer una en el punto siguiente, solamente para poder observar. Así las varetas no quedan entrelazadas, quedan separadas entre sí.
Una está por delante y la otra por detrás. Y en estas de acá no, quedaban las dos unidas de esa manera. Vamos a repetir. Lazo y salteo. El primero, el segundo, pico en el tercero. Traigo mi lazada a través del punto y tejo la vareta normalmente. Una cadena. Hago la lazada sobre la aguja y llevo la aguja por detrás de la vareta. Paso por el huequito para poder picar desde el frente, ¿sí? Esto es para poder picar desde el frente hacia atrás. Y ahí traigo la lazada y termino de tejer la vareta como lo hago siempre. También podríamos hacerlo con una vareta doble, ¿sí? 2 lazadas sobre la aguja, picamos en el tercer punto de base, cerramos de a 2, de 2 en 2, una cadena y damos las 2 lazadas sobre la aguja y lo mismo por detrás hacia adelante para poder picar de adelante hacia atrás. Y ahí vamos a cerrar la vareta doble de 2 en 2. Y estoy tejiendo una vareta al lado simplemente para poder observar. Bueno, acá como los pilares laterales son varetas y no tienen la misma altura que estas, quedan un poco más aplastaditas. Pero así se vería si la estiramos un poco y quedan separadas. La vuelta lo mismo que la anterior. Ya hice una vuelta de medio punto para que quede todo más derechito, nada más. Y vamos con la última vareta cruzada. Como se trata de varetas dobles, voy a darle la altura de las varetas dobles. Voy a subir con 4 cadenas y voy a tejer una vareta doble al lado. Nos preparamos como para tejer una vareta doble, ¿sí? 2 lazadas sobre la aguja. Esta vez vamos a picar en el primer punto, ¿sí? No vamos a tejer en diagonal, vamos a picar en el primer punto, ¿sí? O en el que corresponde de base, en el primero. Atravesamos el punto y traemos la lazada. Lazamos y cerramos las primeras 2, ¿sí? Ahora en este momento no continuamos cerrando, vamos a lazar nuevamente. Ahora sí vamos a saltear un punto de base y vamos a tejer en el siguiente. Picamos, traemos, ¿sí? Lazamos y cerramos los primeros 2. Y una vez que ya nos quedaron estas que parecen como 2 media vareta, vamos a ir lazando y cerrando de 2 en 2 los puntos que nos quedan. Lazamos, cerramos solo 2, lazamos, cerramos 2, lazamos, cerramos 2. Y nos queda esto. Lo siguiente es tejer una cadena y prepararnos para una vareta. Vamos a picar en el centro de este menjunje de hilos, ¿sí? Vamos a picar en el centro. Ubicamos ahí y vamos introduciendo la aguja, ¿sí? Si picamos bien en el centro, nos van a quedar 3 de un lado y 3 del otro, pero no es estrictamente necesario que sea así exactamente en ese centro.
con picar en donde se forma la intersección o donde termina la B inferior o el triángulo inferior, alcanza. Lo que hice fue picar y traer el hilo a través de ese centro, y ahora vamos a cerrar como si estuviéramos tejiendo una vareta, ¿sí? Voy a hacer una doble al lado solamente para observarla. Bien, y así queda tejida esta vareta cruzada. Como es más alta, también va a haber una diferencia con las de debajo, ¿sí? Porque esta es con varetas dobles y acá tejimos vareta simple. Vamos a hacerlo otra vez. 2 lazadas sobre la aguja, pico en el primero y traigo, cierro las 2 primeras, tengo 4 lazadas sobre la aguja, voy a tomar y voy a cerrar las 2 primeras, lazo nuevamente y salteo un punto de base y pico en el siguiente y traigo. Ahora tengo 5, voy a cerrar las 2 primeras, me quedan 4 y ahora voy a cerrar de 2 en 2, lazo, cierro 2, lazo, cierro 2, lazo, cierro 2. Entonces ahora yo voy a tener que picar, si acá vemos un triángulo, ahí en el medio, no acá adentro, ¿sí? Sino ahí entre medio de los hilos. Una cadena, una lazada como si fuera una vareta, o sea, de hecho vamos a tejer una vareta, pero la vamos a picar acá en el centro. Vamos a introducir la aguja con cariño, traemos el hilo a través de ese lugar, nos quedan 3 lazadas y cerramos de 2 en 2. Yo tejo acá una vareta doble y ahí nos queda nuestra segunda vareta. Vareta doble cruzada con vareta incrustada. ¡Ah, que me junge! Pero bueno, vale la pena. Por eso digo, el patrón, si ustedes están siguiendo un patrón, el patrón debería indicar qué vareta cruzada es. Como pasa en el caso de esta revista que heredé de mi abuela, dentro de las pocas revistas y hojitas que había, no alcanzo a leer si es del año 81 o 91. Se las voy a mostrar. Las tengo acá al lado. Es esta reliquia. Así en este estado la heredé hace más de 20 años. De las pocas cositas de crochet que me quedaron de mi abuela. Trae muestras, ¿sí? Y acá, con este dibujito, encima un poco borroso, viene la explicación. Acá me dice que el símbolo S significa un pilar en cruz. De los dibujos se deduce su realización. Súper simpático, porque no sé si está tan fácil. Y con ese, de todas las muestras que hay, solo se teje este punto. Que vean lo que es. Queda precioso. Nunca lo vi en otro. Bueno, tampoco es que he tejido tantas muestras de crochet,
Pero bueno, si quieren después en otro video les enseño cómo tejer, cómo es este patrón. Vamos a explicarlo por última vez entonces. 2 lazadas, pico en el primero, traigo, cierro los 2 primeros, lazo, salteo 1, pico en el siguiente, traigo, cierro los 2 primeros y voy cerrando las lazadas de 2 en 2. Ahí. Tejo una cadena, lazo y voy a tejer la vareta picándola en el centro de lo que hice anteriormente. ¿Sí? Lo vemos así, simplemente como que estamos tejiendo una vareta picada en un lugar sumamente extraño. Bueno, son esos puntos que se forman así, incrustando un nuevo punto en un lugar raro del anterior. Hay varios puntos así de estos medios raros. ¿Por qué? Porque la creatividad en el crochet no tiene límites, así que para mí es eso, es enredar. Uno está enredando el hilo o la lana y puede seguir un patrón o puede ponerse creativo y ver para dónde sale. Siempre anotando en el camino para no olvidarse lo que se hizo. Bárbaro. Así entonces quedan las 3 muestras de los distintos tipos de las varetas cruzadas que te expliqué hoy. La primera en la que la vareta, la segunda, abraza a la primera. La segunda que se tejen de forma separada, quedan separaditas una de otra, ¿sí? Ahí, no sé si se puede apreciar que quedan bien separaditas. Y esta sumamente rara que permite crear un patrón sumamente hermoso. Déjame en comentarios si querés que te lo muestre en otro video. Hemos llegado al final de esta explicación. Espero que haya resultado útil, que se haya entendido bien claro. Si no, como siempre, aprovechen a dejar comentarios ahora, que como somos pocos voy a responder. Después cuando ya sea ultra, archi, hiper, super famosa youtuber y tenga, no sé, todas las placas esas que les entregan, no respondo más nada. Nada, mentira. Los comentarios son el feedback, la retroalimentación y el saber que lo que estoy haciendo te gusta o no, o querés algo más, querés otra cosa, ahí abajo. Esa es la forma de decírmelo. Bueno, listo, basta de hablar, super charla. Se puso filosófica la cosa. Gracias por estar. ¡Mua!